Hola, bienvenidos a este espacio de Aula Abierta. Hoy comenzaremos a hablar de uno de los movimientos culturales más conocidos, el Renacimiento. El Renacimiento fue un amplio movimiento cultural que va a surgir entre los siglos XV y XVI. Sus principales protagonistas se van a ver en el campo de las artes, pero también va a haber una gran renovación tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas. El Renacimiento va a surgir gracias a la difusión del humanismo en el siglo XIV. Ese será el gran motor impulsor que posibilitará una gran renovación, como dijimos, en el arte y un cambio total en el punto de vista, teniendo en cuenta lo que fue el punto de vista medieval con este nuevo punto de vista mucho más cercano a la persona humana. Acompáñenme para ver entonces en detalle este movimiento renacentista. Esta nueva etapa de la Edad Moderna va a plantear un nuevo punto de vista mucho más humano. Además, se va a producir una renovación y un nuevo interés por las ciencias, por la naturaleza y por las matemáticas. En esta Edad Moderna, este resurgimiento de las nuevas ideas van a coincidir justamente con el desarrollo del Renacimiento. En esta etapa, junto con este movimiento cultural, va a coincidir también la consolidación de los estados europeos. Es decir, en este momento, Europa se está unificando en varios reinos. A su vez, también va a coincidir con los viajes oceánicos que va a comunicar a Europa con América. Se va a producir en esta etapa también la lenta descomposición del feudalismo, es decir, todo lo que en la etapa anterior, en la Edad Media, hemos visto, a partir de este momento comienza a desintegrarse gracias a estas nuevas ideas. Va a comenzar también el ascenso de una nueva clase social conocida como la burguesía. Además, se va a afirmar, gracias a esta nueva clase social, el capitalismo con su afirmación como método para enriquecer a las personas. Todos estos hechos van a perdurar en el tiempo, incluso van a durar mucho más que la renovación artística conocida como Renacimiento. A esto hay que sumarle la división de la cristiandad que va a comenzar a darse en esta época con la Reforma Protestante. La introducción de la imprenta y toda esa renovación y revolución cultural que va a producir la mayor difusión en los libros. A partir de este momento, entonces, esta mentalidad renacentista hará surgir un nuevo artista mucho más individualista, pero también con un gran valor estético. El artista comenzará a interesarse y a estudiar todo lo que fue la cultura greco-romana. Se interesará por los estilos, por la moda, por la arquitectura de esa época. Sin embargo, también comenzará a explorar nuevos métodos para plasmar aquello que tiene en mente en el lienzo o en el cuadro. Es así que buscará métodos científicos como la perspectiva o el claroscuro. ¿Dónde se va a dar esta renovación en las artes? En el siglo XV va a comenzar el movimiento renacentista en las ciudades italianas, gracias, como dijimos, a la difusión del humanismo. Sin embargo, en Italia, en esta época, no está unificada políticamente. Hay sí ciudades importantes como Venecia, Florencia, los estados pontificios y Nápoles. La unión no es política, pero sí comienza ya una unión cultural en la península itálica. Entonces, el Renacimiento vemos que va a tener dos etapas, el 480 y el 580, en 2 siglos y en 2 ciudades, en el siglo XV en Florencia y en el siglo XVI
en Roma. ¿Cuáles van a ser las características de la primera etapa o 480? Va a comenzar el artista a adaptarse a la nueva mentalidad humanista y burguesa que se viene dando con el humanismo y con el inicio de la Edad Moderna. Los temas siguen siendo religiosos, la iglesia sigue siendo muy influyente, pero va a comenzar a aparecer temas mitológicos y una novedad, el retrato de las personas. La técnica que van a utilizar va a ser el método científico de la perspectiva, un método que va a ayudar a ver en un plano formas tridimensionales, tratando de dar un volumen a lo que parece en la realidad un dibujo plano. Se va a comenzar a abandonar esa rigidez gótica y van a comenzar a aparecer la naturaleza tanto en los fondos, para darle un fondo a los cuadros, o en su plenitud, y también van a aparecer los desnudos como una forma de estudio para el cuerpo humano. Los pintores destacados en esta primera época del 480, en el siglo XV, como dijimos en Florencia, van a ser Masaccio, Piero della Francesca, Filippo Lippi, Paolo Uccello, Perugino y Sandro Botticelli. El 580, en el siglo XVI, se va a producir en la ciudad de Roma. A partir de este momento también los papas se van a convertir en mecenas, es decir, aquellos que van a apoyar a los artistas con dinero. Esta etapa también es llamada clasicismo, debido sobre todo a que este movimiento renacentista va a llegar a su máxima expresión. En esta etapa se va a asimilar las novedades que se produjeron en el siglo anterior. Los grandes maestros van a dar su aparición como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Y una de las novedades técnicas que va a aparecer será el claroscuro, es decir, una gradación de la luz, lo que intensificará o oscurecerá el cuadro. Incluso puede darle hasta toques mágicos a la obra. Con la aparición de los tres grandes maestros, los artistas contemporáneos van a considerar que el movimiento renacentista llegó a su máxima expresión, por lo que comenzarán a imitar a los grandes maestros, pero también comenzarán a incorporarle novedades para diferenciarse un poco de estos grandes personajes. Es así que se apelará a lo extravagante, a lo extraño, que justamente van a ser las ideas que van a terminar con el ideal renacentista. A modo de síntesis, entonces podemos establecer los siguientes elementos. Las características del Renacimiento, entre las cuales podemos ver la vuelta a la antigüedad. Es decir, la misma palabra renacimiento viene del verbo renacer, es decir, una actualización de lo que fue la mentalidad greco-romana que ahora vuelve a surgir en la Edad Moderna. Se va a producir una nueva relación con la naturaleza, es decir, un acercamiento y una apreciación hacia la belleza real de lo natural y de lo humano. El hombre va a ser la medida de todas las cosas, es decir, que el hombre va a tener realmente un gran protagonismo en esta etapa renacentista. Por último, recordemos que el Renacimiento tradicional tiene dos etapas. El 480 en el siglo XV en la ciudad de Florencia, Italia, y el 580 en el siglo XVI en la ciudad de Roma. Para terminar, quisiera dejarte una actividad. ¿Estás preparado? Pensemos. Te propongo que hagas ahora un museo renacentista virtual. ¿Cómo lo harás? Simplemente buscarás en tu netbook todos los cuadros y todos los monumentos de los artistas que hemos mencionado en esta clase y lo bajarás como archivo. Luego, con ayuda de tus compañeros y de un profesor, buscarás algún programa de presentación de imágenes.
Agrégale a esas imágenes todos los detalles y todos los datos que quieras y preséntalo como una documentación para acrecentar la cultura general. Que te diviertas diseñando y nos vemos en el próximo encuentro de Aula Abierta. Chao.